Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú nos amas. Recibe la gloria y la honra, Señor. Tú eres el Rey de este lugar y te reconocemos a ti como el más grande, como el soberano, como el todopoderoso, Señor. No hay nada ni nadie más importante que tú, Señor, en este lugar. Sometemos nuestros pensamientos, sometemos nuestra vida y nuestra voluntad ante ti, Señor, ante tu palabra y ante tu presencia, Espíritu Santo. Que seas tú ministrando a nuestras vidas, Señor, y que toda barrera que quiera levantarse, Señor, en contra del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de tu persona, Señor, caiga en tierra en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Recibe el honor por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Amén. Le pido por favor que me acompañe al libro de Ruth. Antiguo Testamento, después del libro de los Jueces. Ruth capítulo 1. Y hoy la dinámica del servicio y todo ha estado dedicado al ánimo, ¿sí? Resulta que el ánimo es una de las palabras o una de las actitudes que todo creyente debe tener. Y si nosotros revisamos y si nos dimos cuenta en la dinámica que estuvieron realizando hace pocos minutos, nos damos cuenta que el ánimo es una palabra muy importante en toda la Escritura. El Señor nos insta a estar animados y también a animarnos los unos a los otros. Vemos la importancia de eso y hoy vamos a ver un ejemplo clásico, gracias, y práctico acerca de eso en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16 y 17. ¿Lo tiene? Dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y esta historia de Ruth y Noemí es bastante conocida por nosotros, muchísimo. Vemos cómo inicia el capítulo 1 narrando la Escritura que en el tiempo en que gobernaban los jueces había una familia cuyo padre era Elimelech, ¿sí? Y su esposa Noemí, y ellos tenían 2 hijos. En ese tiempo llegó una hambruna a Betel, donde ellos vivían. Llegó un tiempo de lo que normalmente nosotros llamamos las vacas flacas. No había nada, ni siquiera la bolsa del CLAP alcanzaba para comer, nada. El bono de guerra no rendía, y la quincena de 200 o de 500 bolívares muchísimo menos, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: no, es necesario que nosotros nos vayamos de aquí, de Santa Cruz, porque es que estamos pasando mucha necesidad. Además de que no nos alcanza, se nos va la electricidad por tantos días. No, esto no hay quien lo aguante. Y ellos decidieron agarrar sus cositas, sus trapitos e irse a un lugar llamado Moab. Y nosotros sabemos que Moab era una tierra
de filisteos, tierra enemiga para los israelitas. Pero como allí no había problema de hambre, allí sí alcanzaba el bono de guerra, allí no le quitaban la electricidad a la gente, allí no había problema con el gas, todo estaba bien. Ellos dijeron, este es el lugar donde nosotros tenemos que estar, porque ya no podemos estar en esta situación. Y ellos emprendieron su viaje. Normalmente, entre la distancia que hay desde Betel hasta Moab en ese tiempo, o que había en ese tiempo, era aproximadamente entre 7 a 10 días caminando. ¿Ok? Ese fue más o menos el trayecto y el tiempo que ellos tuvieron que caminar. Era como 5.400 metros, según lo que estuve investigando. ¿Ok? Kilómetros. Gracias. Entonces, ellos emprendieron su viaje, pero resulta que estando en Moab, Elimelech muere y queda Noemí viuda. La escritura no dice si ellos se fueron en desobediencia, pero muchos teólogos presumen que sí. ¿Por qué? Porque una de las instrucciones del Señor era no irse a tierras ajenas y mucho menos con dioses ajenos. Y los moabitas eran una población extremadamente idólatra, con costumbres totalmente diferentes a los israelitas. Y además de eso, eran enemigos declarados de Israel. ¿Sí? Entonces, se presume que no consultaron con Dios para irse. Se presume, a lo mejor, usted sabe que a veces uno dice, yo voy a orar, a ver qué Dios me dice. Yo voy a orar para ver si Dios quiere que yo me vaya del país. Pero como no escuchamos la voz audible de Dios diciéndonos, no te vayas. Ah, bueno, como Dios no me habló, eso es que me dijo que sí me fuera. Yo tengo que tomar la decisión y nos vamos. A veces las jovencitas oran, Señor, por favor, dame una señal. Si ese muchacho que no es cristiano viene con una franela amarilla, Señor, es porque tú quieres que yo esté con él. Y el muchacho llega con una franela beige y dice, bueno, estaba cerca el amarillo, eso es que el Señor quiere que yo esté con él. A lo mejor algo así fue lo que sucedió con Elimelech y la familia, ¿verdad? Pero resulta que vemos a la larga, incluso en el mismo capítulo 1, en todo el capítulo 1 narra lo trágico que fue después el desenlace de esta familia. No solamente muere Elimelech y queda viuda Noemí, sino que se mueren sus dos hijos. Antes de morirse ellos se casan con dos mujeres moabitas, es decir, con mujeres que adoraban a otros dioses, con mujeres con costumbres totalmente diferentes a las que ellos habían sido criados y levantados. Luego ellos no tienen hijos y mueren. Y Noemí dice, bueno, ya no tengo esposo, ya no tengo hijos, dice la escritura que queda desamparada tanto del esposo como de los hijos. Y cuando ella dice, tengo que volver a mi tierra y a mi parentela, y sus dos nueras deciden acompañarla. Pero en el camino, ella dice, ustedes no tienen que acompañarme. Y ustedes saben que en la costumbre judía estaba que si sus hijos habían muerto sin dejar descendencia y la persona tenía más hijos, aunque fuese pequeño, ese hijo al crecer tenía que casarse con esas esposas para dejarle descendencia a sus hermanos, ¿ok? Para que el nombre no se perdiera, el apellido no se perdiera. Y entonces Noemí le dice, miren, aunque yo pudiera tener un hijo hoy, aunque yo pudiera concebir hoy mismo, cosa que no es así, ustedes esperarían tanto a que estos muchachos, a que mi hijo creciera y pudiera darles hijos. No es justo para ustedes, devuélvanse a su casa. Orfa, que era una de las nueras,
llora con ella. Usted se imagina el estado anímico de Noemí, sin esposo, sin hijos, en una tierra totalmente ajena, sin ningún tipo de parientes y con dos mujeres que no pertenecían a su tribu ni a su nación. Estaba devastada, estaba desconsolada y totalmente desanimada. ¿Y qué hace la gente cuando ve que uno está desanimado? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué hace usted? A ver, cuando ve que alguien está desanimado. Brindarle ánimo. Ay, qué explícitos. Hablarle, consolarle, darle palabras de ánimo, ¿verdad? Mi esposo me quiere llevar al San Bill, yo estoy desanimada. ¿Ok? Darle palabras de llorar con la persona a veces, porque Orfa y Ruth, que eran las nueras de Noemí, sentían el mismo dolor o parecido el dolor. ¿Por qué? Porque también estaban de luto como Noemí, porque sus esposos habían muerto. Y no solo que habían muerto, sino que no habían procreado, no tenían parentela, ¿ok? Y entonces Orfa abraza a Noemí. Y usted sabe que a veces uno es un poco orgulloso. Estoy desanimado. Mi amor, ¿estás triste? No importa, déjame quieta. No me hagas nada. Entonces hay gente que insiste y se queda con uno allí acompañándolo. Pero hay gente que es como Orfa, que te abraza, llora contigo un ratico, te dice unas palabras bonitas un ratico, pero después se va. Porque dice, bueno, pero es que ella fue la que me dijo que no quería que yo estuviera allí. Y se va. Y también como Orfa puede tener otro tipo de intereses diferentes al nuestro. También como Orfa puede ser que tenga otro Dios diferente al Dios verdadero que usted y yo tenemos, en quien hemos creído. Entonces, ese tipo de personas normalmente se va a ir. Su compañía es temporal, porque ni ellos nos pertenecen, ni nosotros le pertenecemos a ellos. No somos de los mismos. Aunque hayamos caminado por cierto tiempo juntos, no somos los mismos. Y eso es lo que sucede a veces en algunas circunstancias de nuestras vidas. Estamos pasando por momentos oscuros, por momentos tristes, y nos vamos a encontrar con gente alrededor que son como Orfa. Pero también puede ser que nosotros hayamos sido o seamos Orfa en la vida de otros. Y es que nuestro corazón no está alineado a los intereses de esa persona, ¿sí? Entonces obviamente no podemos seguir caminando y no nos podemos seguir dando ánimo los unos a los otros. Pero también están las personas como Ruth. Ese es el segundo tipo de persona que nos vamos a encontrar, como Ruth, que nos dice, que nos llama al ánimo, y como habla en Primera de Tesalonicenses 5:11, donde el apóstol Pablo nos insta a animarnos unos a otros. Ese es el tipo de persona como Ruth, que nos dice, yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Haya electricidad o no haya electricidad, yo voy a estar contigo. Haya gas o no haya gas, yo voy a estar contigo. Me lleves al San Bill o no me lleves al San Bill, yo voy a estar contigo. Ese es el tipo de gente como Ruth, ¿sí? Ese es el tipo de gente que Dios quiere que nosotros seamos. Que cuando estemos pasando en tribulación podamos acompañarnos. Porque Dios nos ha llamado como cuerpo, a formar parte de su cuerpo. Y unos somos manos, otros somos pies, otros somos boca, otros somos los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quería llaneros solitarios. Él no quería
el cuerpo sin cabeza, Él no quería una cabeza sin boca, Él no quería su rostro con solamente un ojo, Él quería un cuerpo totalmente completo. ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando, aunque sea, nos duele un dedo que parece muy insignificante? Vamos a suponer el dedo pulgar, que nosotros creamos que es insignificante, y nos duela y nos duela. Solamente con ese dedo puede llegarnos a doler hasta la cabeza, puede costarnos caminar, sentimos angustia porque ese dedo nos duele y pareciera insignificante. Así pasa con nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hay un miembro del cuerpo de Cristo que está dolido, a todos nos debería doler y todos deberíamos buscar restaurarlo. Porque la palabra animaos o la palabra animar en el original griego, significa llamar cerca, tener cerca a la persona, estar cerca del otro, invitarlo, exhortarlo o consolarlo. Y hay muchas maneras en que nosotros podemos animarnos los unos a los otros. Nos podemos animar con palabras, pero también nos podemos animar con oraciones. Por ejemplo, cuando nos dicen, déjame quieto que yo veo lo que hago, oramos por esa persona. Permanecer en oración por esa persona hasta que vuelva a entrar en razón o hasta que vea que no todo es gris, ¿sí? También otra de las cosas que nosotros podemos hacer es acompañarlo. Fíjense que aunque ya Noemí le había dicho 2 veces a Ruth que se fuera, Ruth persistió. Y cuando leímos los versículos 16 y 17 y vemos la declaración contundente que Ruth le hace a Noemí y le dice, no me pidas que me vaya, donde tú estés yo voy a estar. El Dios que tú tengas, ese va a ser mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a morir. Vemos que esa fue la última vez que la Biblia narra que Ruth le vuelve a decir algo. Noemí guarda silencio y ellas salen de regreso otra vez a Betel. Otra vez a caminar de 7 a 10 días, pero ya sin ningún hombre que las acompañara y las protegiera en el camino. Solas, ¿sí? Aparentemente desvalidas. Y digo aparentemente porque Dios siempre está con cada uno de nosotros, ¿ok? Pero vemos en la narrativa bíblica, en los siguientes capítulos y en los siguientes versículos de Ruth, que Ruth no le dice más nada. Sencillamente, ¿por qué? Porque a veces la gente que está desanimada no necesita que todo el tiempo le estemos diciendo algo. A veces solamente con nuestra presencia allí al lado ya le estamos diciendo, yo estoy contigo, tú cuentas conmigo. A veces nosotros como creyentes, a veces como esposas, a veces como esposos, tenemos una discusión y es tan fácil decir, ay, bueno, que se vaya, el que se lo pierde es él. Hablamos a la ligera y no hemos aprendido a luchar, a estar cerca por la gente que Dios nos ha dado. Y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que rendirlo a los pies del Maestro, porque no es que mi esposo, ay, él se lo pierde. Yo me acuerdo que yo una vez le dije a mi esposo, bueno, vos te lo perdéis. Y él me dijo, sí, pero vos también. Y es verdad. Y es verdad. Los dos perdemos. No solamente una de las partes pierde, los dos perdemos. Los dos perdemos el gozo, los dos perdemos la comunión, los dos perdemos la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, cuando usted y yo, como madres, puede ser que digamos, me voy a ir de esta casa a ver qué van a hacer. No son sus hijos solamente, o mis hijos los que están perdiendo. Nosotras también estamos perdiendo.
Entonces a veces hemos dejado que el desánimo, que las circunstancias difíciles nos acorralen y decimos cosas que no tienen ningún sentido. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Guardan silencio. A veces porque no nos pueden contestar, porque si no el monstruo se despierta más, ¿verdad? U otras veces porque ¿qué nos van a decir? ¿Qué pueden decirnos al respecto? ¿Sí? Entonces nosotros vemos en un ejemplo como Ruth. Ruth escuchó palabras graves acerca de Noemí. ¿Cuáles palabras graves? Noemí dijo, y lo cito textualmente: ya va, que el texto está perdido. Aquí dice, anduvieron ella, no, aquí, donde dice, no es esta cuando llegan a Betel que la gente se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, imagínense el estado físico tan triste de Noemí, que la gente cuando la veía se conmovía. Y la respuesta de ella, ella le respondía, no me llaméis Noemí, que en el original significa dulzura o alegría profunda. Ya ella no quería que la llamaran dulzura ni alegre, sino llámenme Mara, amargada, amargura, amarga. Y entonces, porque no solamente eso, sino que dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, que ella estaba viendo que las circunstancias que estaba viviendo, que estaba atravesando, era Dios quien se las había puesto así. Era Dios el culpable de que su esposo y sus hijos se hubiesen muerto. Era Dios el culpable, y dice, no me llamen así porque yo salí con las manos llenas y regreso con las manos vacías. Primero, Dios no te dijo que te fueras. Y si Dios no te dijo que te fueras de la casa donde Él te ha dado provisión, no te tenías que ir. Y eso significa Betel, casa de pan. Casa donde Dios siempre va a hacer provisión. Usted sabe cuál es su Betel. Yo sé cuál es mi Betel. Y de ese Betel yo no me puedo mover hasta que Dios no me dé una palabra para moverme. Y si me muevo, las consecuencias va a ser mía. No es que Dios me está castigando, sino que yo tomé decisiones por las cuales yo tengo consecuencias y tengo que vivirlas, así de sencillo. Y eso fue lo que le pasó a Noemí. Y aunque Noemí no lo veía de esa manera y se lo decía a todo el que podía, que era a causa de Jehová que la había puesto en amargura, Ruth no le dijo, muchacha, ¿y qué estáis diciendo? Noemí, pero si yo escuchaba que antes tú decías que Jehová los había sacado de la esclavitud, que Jehová les había dado maná, que Jehová les había dado esto, que Jehová... Y yo, ¿dónde yo puedo ver eso? Ahora no lo veo en ti. Noemí nunca le dijo eso. No hubo reproches acerca de Ruth hacia Noemí. Porque resulta que cuando nosotros necesitamos animar a alguien, no podemos reprochar. No es el momento para recibir reproches. No es el momento para que le digamos a nuestro hermano, eso te pasa porque no venías a la iglesia. Eso te pasa por descarriado. Eso te pasa porque vos no hacéis caso. O cuando el hijo viene con el chichote después de que uno le dijo que no saltara ahí y se cayó y se golpeó. ¿Por qué te pasó eso? Entonces, no deberíamos decir eso, ¿verdad? A veces se nos sale, pero no deberíamos decir eso, deberíamos guardar silencio,
porque en ese momento lo que nuestros hijos necesitan es ánimo, consuelo y fortaleza. Amén. Porque cuando nosotros... Exacto. Porque cuando nosotros pecamos y volvemos a Dios, Dios no nos dice, no nos dice de esa manera. Entonces, así como nosotros queremos que Dios nos trate y queremos que los demás nos traten, debemos tratar a los demás. Amén. Ruth vio lamentablemente cómo algunas frases de incredulidad, incluso hasta de dolor hacia Dios, salieron de la boca de Noemí. Pero lo que había visto antes de Noemí había sido más contundente acerca de la persona de Dios que lo que Noemí estaba diciendo en ese momento. Y a lo mejor, yo no sé qué circunstancias está pasando usted. Todos pasamos por circunstancias que nos desaniman, que nos desalientan, que queremos tirar la toalla, que a veces decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo lo que voy a ir es aguantar calor? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si los zapatos se me llenan de arena? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si allá lo que cuando yo tengo tanto tiempo que no voy y cuando voy me miran raro, o no me miran, o no me saludan? A veces muchos de nosotros hemos pasado por cada una de esas circunstancias o por algunas de esas circunstancias, pero no es el momento, ni es la solución o la mejor solución que nosotros podemos tomar, sino que debemos hacer como Noemí con Ruth: volver a la casa del pan, volver a la casa de la provisión, donde nosotros vamos a hallar consuelo, vamos a hallar ánimo, vamos a hallar fortaleza, vamos a hallar exhortación también, porque el ánimo conlleva también exhortación, conlleva también que nos corrijan, conlleva también que nos amen con verdad, pero también con gracia. ¿Sí? Mara. Y Noemí dice, llámenme Mara, porque estoy amargada. ¿Y cuántos de nosotros no se ha sentido en algún momento amargado? ¿Cuántos de nosotros medio nos tocan y dígame entre los hermanos? Hay días que no se pueden ni oler, porque huelen a ajo. Pero aún así, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo juntos. Tenemos que seguir caminando juntos. A veces uno cree que es el hermano el que huele a ajo o a cebolla, y cuando se da cuenta es uno. El hermano se va y sigue el olor a ajo y a cebolla. ¿Quién era? Yo. Entonces yo no le quería dar una palabra al hermano, porque es que el hermano es muy odioso, y resulta que el odioso, resulta que yo quiero que me den palabras de ánimo y de afirmación, pero cuando yo veo a los hermanos, muchachos, ¿y dónde estaba? En el encendido de allá de la chinita. Ajá. ¿Y dónde estabas? En la canonización de José Gregorio. Porque decimos cosas que parecen chistes, pero cuando uno está en situaciones difíciles no son chistes, uno no lo toma como chistes. Es gracioso cuando uno está bien, pero cuando uno está herido por circunstancias, no es chiste, sino que más bien añade a la herida, añade a la amargura. Pero usted sabe que la primera vez que aparece la palabra Mara en la escritura es en el libro de Éxodo. ¿Sí? En el libro de Éxodo, capítulo 15, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel estaba caminando y caminando. Usted sabe que esa gente caminó. Si usted camina
¿Usted cree que camina? Ellos caminaron por 40 años. Y entonces ellos llegaron a un lugar. Y en ese lugar, cuando fueron a probar el agua estaba amarga. Y por eso le pusieron el nombre Mara, ¿verdad? Y entonces Moisés ora al Señor: Señor, toda esta gente tiene sed y el agua está maluca. ¿Cómo hacemos? Y el Señor le dice: bueno, en tal lugar hay un árbol, córtalo y échalo sobre el agua y van a poder tomar. Y así fue. Echaron las ramas y el agua se endulzó y pudieron tomar el agua normal, como si nada hubiese pasado. Eso es lo que hace, o lo que debería hacer, nuestras palabras con la amargura de nuestro hermano. Que endulcemos el momento por el cual nuestro hermano está pasando. Eso es lo que debe hacer nuestra oración por nuestro hermano que no está viniendo a la iglesia. Eso es lo que debe hacer nuestra compañía, a veces callado. Porque si usted piensa antes de decir, y usted va a decirle una cosa irónica, una cosa rara, es mejor que usted se quede calladito ahí al lado y sea como los pingüinitos de Madagascar, gordito y bonito, ¿verdad? Y que no le diga nada a la persona y que la persona sienta su compañía, para que eso le traiga dulzura a su corazón. Amén. Ahora sí, puede ser que usted no es Orfa el que se va. Puede ser que usted no es Ruth el que quiere quedarse con el amargado. Pero puede ser que usted y yo sí seamos Noemí, los amargados. Los que hemos permitido que las circunstancias nos arropen, que el bolsillo vacío nos deprima, que el salario cebolla, como dicen por ahí, nos haga llorar, ¿verdad? Puede ser que nosotros seamos los amargados, pero Dios hoy nos ha traído con la firme decisión de darnos dulzura a nuestro corazón. De que esas ramas, así como Moisés lanzó esas ramas a esas aguas amargas, Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio de su sangre, de su vida, y dejó la eternidad y murió, pero también resucitó para darnos una vida libre de amargura, totalmente limpia y pura. Amén. Puede ser que usted no tenga Orfas y Ruth, y puede ser que seamos nosotros los Noemí, pero no hay Orfas y Ruth, porque a veces estamos amargados y se va la gente, o estamos solos y decimos estamos desamparados. Pero hay alguien que ha decidido desde el principio, desde que nos puso en el vientre de nuestra mamá, es más, desde antes de ponernos en el vientre de nuestra mamá, estar con nosotros. Y ese es Jesús. Ese es nuestro amado Salvador. Que aunque nosotros no escuchemos palabras de afirmación, palabras de consuelo, palabras de ánimo u oraciones de la gente, nosotros tenemos que tener la firme convicción de que Él sí está con nosotros. Amén. Y nunca nos desamparará. Amén. De que Él es esa casa de pan donde nunca habrá escasez, donde nunca tendremos necesidad de ir a otro lugar, de irnos a otro Dios, de irnos a otra tierra, porque Él siempre va a tener y tiene lo necesario para nosotros. A lo mejor usted y yo podemos mirar alrededor y puede ser que no haya nadie físicamente, pero Dios sí está allí. Y Él siempre va a estar allí, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que nuestra amargura venga como a efecto, como vino la de Noemí, por el luto. Y el luto es una de las cosas que normalmente
nos lleva a muchos a la amargura, porque no sabemos vivir los lutos. Y no solamente lutos porque se murió la persona, el luto también puede ser porque ya no podemos vivir con esa persona, porque ya esa persona no quiere vivir con nosotros, porque ya tengo que continuar adelante y no hemos sabido vivir ese luto, ni nadie ha estado con nosotros físicamente para afrontar ese luto. Pero hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese en el que nosotros hemos creído, al que nosotros hemos predicado, el que nosotros leemos y conocemos cada día más a través de su palabra, está aquí para decirnos: yo quiero que tú salgas del luto, yo quiero que tú salgas de la desesperación, yo quiero que tú salgas del desánimo, yo quiero que tú dejes de pensar en lo que ya pasó para no volverlo a repetir. Quiero que tú salgas de eso y que empieces a caminar una vida nueva, que empieces a caminar en obediencia, en amor, en verdad, con ánimo y fortaleza, porque yo siempre voy a estar contigo cada día de tu vida. Amén. Pero como usted y yo estamos llamados a estar juntos desde ahorita y hasta la eternidad, cuando Él venga por nosotros, ¿verdad? Usted y yo tenemos que aprendernos a animar. Usted y yo tenemos que aprendernos a decirnos palabras de aliento, palabras que nos conforten, palabras que nos animen, palabras que nos impulsen hacia adelante y no para retroceder. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es que usted va a mirar al que usted tiene al lado y usted le va a decir una palabra de ánimo a esa persona. No sabe qué decir, dígale: anímese, que Dios está con usted. Dígaselo al del... ¿ah? Dígaselo al del otro lado. Puede decirle el versículo del cual estaban ahora hablando. Puede decirle: esfuérzate y sé valiente. Aún tenemos mucho camino por delante y lo vamos a caminar juntos. Dígaselo. Esfuérzate y cobra. La historia de Ruth nos recuerda una cosa que el pastor siempre nos ha repetido en algunas oportunidades, y es que los lugares no son los que bendicen, el que bendice es el Señor. Elimelech y su familia salieron a un lugar buscando pan, buscando bendición, pero ya la bendición estaba donde Dios los había puesto. No salgamos de los lugares buscando bendiciones, cuando ya tenemos al Dios que es la fuente de toda bendición. No salgamos del lugar donde Dios nos ha plantado para ir a secarnos en otro lugar. Si Dios nos plantó en un desierto, Él nos va a hacer florecer en el desierto. Si Dios te plantó en Venezuela sin electricidad, usted y yo tenemos que ser la lámpara de Venezuela para que alumbre a otros que no ven. Amén. Y si es mi hermano el que le falta luz, con más razón tengo que ser esa luz. Y cierro con esto. Había una vez en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona, había un corredor que se llamaba Derek Redmond. No sé si se llama todavía, no sé si está vivo, ¿verdad? Y él estaba corriendo la carrera de los 400 metros. Y él iba de primero. Y de repente se le rompió un tendón y cayó en el piso. Y no se podía levantar del dolor. No podía. Y
Su papá estaba en las gradas viéndolo, saltó las gradas, la barda, y llegó donde estaba su hijo. Y con mucho dolor lo levantó. Y el hijo le dijo: papá, tengo que terminar esta carrera. Bueno, hijo, si tú tienes que terminar esta carrera, yo lo voy a hacer contigo. Jesús hoy nos está diciendo: yo voy a terminar la carrera contigo. ¡Aleluya! Juntos vamos a terminar esa carrera. Amén. Entonces póngase de pie, por favor, y digámosle al Señor: Señor, yo no quiero abandonar esta carrera. Yo quiero que tú infundas ánimo a mi vida, que tu compañía esté conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu presencia.